todo lo demás de alguna forma es solucionable con un movilizador, pero esto ya compromete un poco la vida. Y es una de las fracturas que de alguna forma también es un poco temida en los mismos traumatólogos, como es una fractura diaria. Entonces, como conceptos generales, me gustaría que se lleven algunos conceptos bien principales, tanto de la fractura de pelvis, fracturas de acetábulo, fracturas de cadera, y algunos conceptos también generales de fracturas de ¿ya? Vamos a partir con lo que es la fractura de pelvis, o del anillo pélvico. La pelvis está conformada básicamente por el hueso ilíaco, ¿ya? Que de alguna forma está conformado por estos tres segmentos. El ilio, la parte superior, la podemos identificar rápidamente porque se puede palpar la cresta ilíaca en la parte lateral inferior. El pubis lo podemos también palpar en la parte anterior, ¿ya? Y el isquion, que también lo podemos palpar en la parte posterior a nivel del glúteo. Entonces, estos tres segmentos finalmente hacen el hueso ilíaco, que junto con el sacro forman este anillo, ¿ya? Este anillo óseo que conforma lo que es la pelvis. ¿Cuál es la función de la pelvis? Básicamente es un transmisor de la carga desde el esqueleto axial al esqueleto ventricular, y eso finalmente nos permite estar erguidos y poder caminar nuestros dos pies. De ahí viene un poco estos conceptos un poco de la biomecánica. La estabilidad de la pelvis está dada fundamentalmente por dos conceptos. Uno, la estabilidad estática, que lo da la misma conformación ósea, y la estabilidad dinámica, que lo da todas las estructuras musculares y principalmente ligamentarias a nivel de la pelvis. Hay un ligamento que, en cuanto a lesiones de este anillo que es la pelvis, genera la mayor estabilidad. De hecho, se dice que es uno de los ligamentos más fuertes del cuerpo, el ligamento sacroiliaco posterior. Creo que se ve. Uno bueno. Que conforma todo lo que es el complejo ligamentario posterior de la pelvis. Ese complejo ligamentario finalmente permite que este anillo permanezca cerrado. ¿Ya? Entonces, cuando se compromete tanto la parte ósea posterior, la parte ligamentaria de este anillo, es cuando finalmente tenemos estas lesiones donde la pelvis se puede abrir o se puede cerrar. ¿Ya? También hay otros mecanismos, pero que son menos frecuentes. En general, este tipo de fracturas, las fracturas de pelvis, se pueden dar en dos escenarios. Uno, escenario de mucha energía, un traumatismo, por ejemplo, un politraumatismo, un accidente vehicular, una caída de altura, que genera mucha energía a nivel de la pelvis, y eso termina abriendo esta pelvis o cerrándola o incluso desplazándola, que nosotros llamamos como un cizallamiento. O también se puede dar en un contexto de baja energía, un paciente que se cae a nivel, pero ya en un paciente que tiene hueso articular. O sea, estamos hablando de un paciente que habitualmente es una mujer que tiene más de 65 años y ya empieza con hueso articular. La gran importancia de este tipo de fractura es la mortalidad asociada. ¿Ya? Y es la mortalidad asociada en el mismo traumatismo. Como estamos hablando de un traumatismo de alta energía, accidentes vehiculares, caídas de altura, la mortalidad es inmediata. Y la mortalidad está dada principalmente por la lesión asociada que tiene esta fractura. ¿Ya? Lesiones asociadas a las fracturas de pelvis, lesiones a nivel del tórax, lesiones a nivel de cabeza, los traumatismos cefalocranianos, abdomen, en frecuencia, huesos largos, que es lo que vamos a ver un poco más adelante, fracturas de fémur, lesiones urogenitales
principalmente vesicales, ¿ya? Como la pelvis es un hueso que finalmente, básicamente protege todo lo que es el aparato urogenital. Por lo tanto, la distribución de este anillo pélvico genera que tengamos este tipo de lesiones y columna. La mortalidad de este tipo de fracturas está asociada con la hemorragia que puede ocurrir producto de que cuando el anillo pélvico se abre, lesiona básicamente estas estructuras vasculares que están por dentro de la pelvis. El 90% de los sangrados que ocurren en producto de este tipo de lesión es un sangrado venoso. Y en general es un sangrado que no genera tanta mortalidad, no como cuando hay un sangrado de carácter arterial. Entonces, habitualmente está ese sangrado arterial es producto de una arteria, que es la arteria ilíaca externa y interna. Y miren cómo está asociada directamente la rama, la arteria y su rama en relación a el borde posterior y lateral de este anillo pélvico. Entonces, cuando este anillo pélvico se rompe, básicamente ocurre en esta zona. Por eso finalmente ocurren estas lesiones vasculares que finalmente determinan la mortalidad del paciente, de la persona. A nosotros los traumatólogos nos gustan mucho las clasificaciones. En este caso tenemos la clasificación de Yanni Burgess, una de las principales clasificaciones. Clasifica estas lesiones de las fracturas de pelvis en estos tres tipos. Fracturas donde la energía ocurre de anterior a posterior. Habitualmente, por ejemplo, lo más frecuente que uno encuentra accidentes en moto, donde el paciente sale eyectado y choca, lo primero que choca es la pelvis contra el tanque de gasolina, de benzina, finalmente termina abriendo esta pelvis. No les voy a dar la nada de dar detalles de la clasificación, pero básicamente ocurre que la pelvis se abre. Como se abre, se lesiona todos estos ligamentos importantes para la estabilidad de la pelvis. Y como ya saben, todo esto está lleno de músculos, órganos y estructuras vascular-nerviosas. Finalmente eso determina la gran parte del sangrado en estas lesiones. Otro tipo de lesiones porque la pelvis se cierra. O sea, son compresiones que no ocurren de adelante hacia atrás, sino por el lado. Entonces, en ese caso, la pelvis se tiende a cerrar y las fracturas ocurren en la pelvis. Aquí, en general, no hay tanta. Son fracturas que ocurren más bien en pacientes geriátricos con huesos osteoporóticos, son fracturas con fragilidad, y actualmente es lo que nosotros vemos en este tipo de fracturas. Tenemos otro tipo de fracturas, que son fracturas por cizallamiento, en que básicamente una pelvis asciende o desciende, depende un poco del mecanismo. Pero finalmente, en general, este tipo de fracturas son las más inestables, ¿verdad? Porque también hay un componente tanto de rotación externa como de cizallamiento. O sea, hay una inestabilidad tanto lateral como vertical. Entonces, finalmente, es muy inestable. Esto nos habla un poco del mecanismo de lesión de este tipo de fracturas. Hay otras lesiones mucho más particulares. Aquí vemos, por ejemplo, el sacro, la parte posterior de la pelvis. Y vemos también cómo en algunos casos se compromete. Este tipo de fracturas ocurren y determinan un poco en cuanto a la posición, la zona que se fractura, determina la lesión neurológica que puede tener el paciente. Ustedes tienen el sacro, de alguna forma, sale desde el canal raquídeo, todo lo que es el plexo lumbosacro,
Por lo tanto, fracturas que tienen relación a la foramina del sacro determinan finalmente lesiones neurológicas con compromiso motor como también compromiso sensitivo. Esa también está en la clasificación de Lenz, que se llama, en el cual nos fijamos mucho en relación si la fractura está por fuera, lateral a la neuroforamina, o está en la parte más interna de la neuroforamina. En la medida que vamos se va medializando la fractura, tiene mayor compromiso neurológico, hasta 40-50% cuando tenemos este tipo de fracturas son las de en este tipo de fractura es muy importante, no sé si han hablado un poco del AS del trauma, pero finalmente es importante. O sea, todas estas fracturas están. La primera evaluación que ustedes tienen que hacer es la evaluación general del paciente y después segmentaria. Eso es lo que es una AS del trauma. ¿Qué es lo que tenemos que evaluar directamente en este tipo de fractura? Básicamente, si hay algún tipo de asimetría de la pelvis. Como eso, básicamente, por anatomía palpatoria. Tenemos que se pueden palpar las crestas ilíacas, el pubis, ¿ya? Si hay alguna asimetría y ustedes ven que hay una cresta ilíaca que está más arriba que la otra, probablemente tenemos alguna fractura de pelvis. Heridas asociadas, ¿ya? Pueden haber heridas en relación a la pelvis, ¿ya? Pero también podemos tener heridas internas. O sea, si por ejemplo vemos que hay sangre en el meato urinario o hay sangre a nivel rectal, en el contexto de una sospecha de una fractura pelvis puede ser que haya una fractura de lesiones urgenitales, como decíamos, imaginada como un sangrado en relación a la narcogenital o rectal. Y por eso tenemos que evaluar un poco la inestabilidad o la estabilidad de la pelvis. ¿Cómo se evalúa? Básicamente tocando un poco las espinas ilíacas anterosuperiores y haciendo una pequeña, gentil, sutil compresión, ¿ya? Para poder evaluar si esta pelvis tiende a abrirse. Esto habitualmente se hace una vez. No es que venga un médico y lo haga una vez, o que haya la duda, prueba tú. No, estamos hablando de que son pacientes graves, en el cual lo más importante en estos casos es mantener lo más estable, entre comillas, esta pelvis que está en. La primera evaluación imaginológica que tenemos que hacer en este tipo de fractura, enfocado en el manejo del trauma. Debe ser la 1. ¿Saben un poco las predicciones que hay que tomar como el set de trauma? ¿Pero de qué? ¿Cuáles son las 3 radiografías básicas en un paciente que llega a la urgencia en un contexto de un politrauma? Lateral cervical. Ustedes son en 3 oportunidades nomás, ¿qué 3 predicciones nomás? ¿Cuáles son las 3 predicciones que vamos a tomar? Lateral cervical, anteroposterior de. ¿Pero de qué? Cervical lateral. Ya, cervical, a ver lateral. Si tuvieras que elegir alguno. Lateral. Lateral. ¿Ya? ¿Qué más? Anteroposterior de tórax. Ya. Y anteroposterior de pelvis. De pelvis. Entonces, obviamente queremos ver cómo está la columna cervical, obviamente queremos ver qué pasa en el tórax, si están tirándolo a un paciente, cómo está ahí, si hay algún tipo de sangrado en el torácico. ¿Qué pasa con la pelvis? Finalmente los pacientes se ponen. Radiografía de pelvis. ¿Cuáles son las radiografías específicas para este tipo de lesión? La pelvis, radiografía AB, una que se llama Finger y otra que se llama Auger. La INE, como la entrada a la pelvis, es una
una proyección AP, pero con el ángulo del rayo a 45 grados, ¿ya? Desde arriba hacia abajo, como se fue caudal. Aulet, lo mismo, una pelvis anterior-posterior, en el cual el rayo va desde abajo hacia arriba, 45 grados. ¿Ya? Y el scan, que no están en los hospitales más grandes, pero en los hospitales más chicos no sé. Pero eso es importante poder, básicamente porque está dentro del set de trabajo. Y por eso es importante que ustedes sepan de alguna forma interpretar bien esta radiografía. Cuando hay una, y si en algún momento, la entidad no va a ser médico, la entidad no se puede hacer médico, en algún momento van a llegar en alguna urgencia, o sea, en un hospital grande, en un hospital chico, ¿qué puede fallar? Tenemos que identificar algunas cosas dentro de la radiografía, algunos elementos. ¿Cómo está la ilíaca? Si hay alguna fractura que se puede identificar. ¿Cómo está la articulación sacroiliaca? Si está abierta, siempre ve algún grado de asimetría. Habitualmente es poco frecuente encontrar lesiones iguales en los dos lados. Tenemos que ver si hay alguna asimetría. Si alguna vez tienen alguna duda de alguna radiografía, ¿será una fractura? Bueno, tómenlo del otro lado. ¿Cómo está el sacro? Se llama líneas acuáticas. Estas líneas tienen que ser continuas. Entonces, si hay alguna disrupción, quiere decir que por acá hay una fractura. Abierta, cerrada, hay una fractura, puede haber una fractura de las ramas también, rama pública, rama isquiática. Pero ¿cómo está el acetábulo? Acá nosotros vemos también lo que son las líneas de Judea. La línea isquio-pública, ilio-pública y la ilio-isquiática. También, si esta línea hay una disfunción, una discontinuidad, una actividad. Es porque también podemos ver, o eventualmente va a haber alguna fractura en el contexto del pelo humano. ¿Qué pasa con la cadera? Pared inferior, techo del acetábulo. ¿Qué pasa un poco con el isquio? Que básicamente con la rama inferior. Entonces, todos estos elementos también podemos evaluar qué es lo que pasa con el columna lumbar más bajo. ¿Qué pasa con el tomo proximal? Podemos tener alguna fractura de la cadera, si hay alguna luxación que hay que reducir, o alguna fractura en el tomo proximal. Entonces, esta radiografía nos da mucha información en el contexto del trauma. Tratamiento de las fracturas de pelvis. El tratamiento más importante se da en el contexto de urgencia. Y es un tratamiento que yo lo ocupo cuando voy a operar una fractura de pelvis, pero es el mismo tratamiento que pueden hacer ustedes en la urgencia donde ustedes saben. Básicamente, una sábana pélvica. ¿Qué consiste una sábana pélvica? ¿Cuál es el fundamento? Es envolver la pelvis, y en el caso de que haya una fractura, sobre todo fracturas anteroposteriores, lo que se llama como el libro abierto, la pelvis está abierta y por lo tanto podemos tener alguna lesión vascular, la idea es volver a cerrar. ¿Ya? ¿Cómo lo cerramos? Envolvemos una sábana, una sábana que se encuentra en el hospital, envolvemos la pelvis. No está la imagen, pero habitualmente esta sábana es ir a nivel del otro lado. No sirve que sea a nivel del vertical, tiene que ser a nivel del lugar. Y otra maniobra que también ayuda mucho, asociado a poner esta sábana pélvica, que puedan notar que es facilitar. Eso también genera que la pelvis se cierre. Entonces, esas simples dos maniobras es lo que puedo hacer yo por ello, o voy a tratar esta fractura, es lo mismo que tengo que hacer en urgencia para también mejorar o no aumentar el sangrado de esta pelvis. Básicamente, ¿qué es lo que busca hacer? Cerrar,
esta pelvis probablemente no van a cerrar la llave que está abierta, no la van a cerrar, pero sí va a generar una contención de esta hemorragia. Entonces, si el concepto es si ustedes tienen un traumatismo y tienen una alta sospecha de que tienen una fractura de pelvis con una alteración en su hemodinamia, inmediatamente tienen que poner una sábana térmica. Nosotros después nos encargaremos si es necesario mantenerla, retirarla, pero el traumatismo, sospecha de fractura pelvis, que su presión vaya bajando, su frecuencia cardíaca accesorio 100 latidos por minuto, y para esto, netamente para conseguir una estabilidad hemodinámica en base a una estabilidad que no aumente este contenido que está dentro de la vértebra. Esto es lo que se llama el control de daño. El control de daño viene un poco de la guerra, de cómo cuando atacaban los barcos, que finalmente los barcos habitualmente se van separando, y en la medida que los barcos iban bombardeando, iban destruyendo parte de este barco. Entonces finalmente iban aislando los lugares más importantes del barco para que siguiera a flote. Entonces, en el mismo concepto que ocurre en el politrauma. Uno va tratando de fijar lo más importante dentro de las fracturas que uno puede tener o el traumatismo que puede tener, básicamente para que este paciente logremos estabilizarlo y posteriormente hacer algún tipo de cirugía definitiva. Entonces, en general, para las fracturas de pelvis, lo que se ocupa es un fijador externo que va habitualmente como en la zona inguinal, y pueden ver cómo aquí está una radiografía de pelvis y la desarrollar. No es que si hay una disrupción de la cintura llanta, si de la circulación específica, se pone los tutores, se cierra la pelvis, y ahí se ve la imagen como ya se cerró. Y después viene el manejo de cirugía definitiva, nosotros ponemos tornillos, ponemos placas, diferentes osteosíntesis, básicamente como para poder mantener esta pelvis cerrada. Existen algunos otros conceptos como el backing pélvico o la angiembolización, que básicamente va orientado a controlar el sangrado vascular en este tipo de fracturas. Voy a dar la data de explicar un poco eso, pero básicamente el backing pélvico es abrir la pelvis y poner compresas básicamente para detener cualquier tipo de sangrado. Y si se logra contener, bueno, bien, si no, probablemente vamos a tener que recurrir a la angiembolización, que es vascular o un radiólogo, básicamente se entra con canula a través de la arteria para poder ir directamente a identificar, dónde está la arteria que está sangrando y de alguna forma tapar esa arteria que está lesionada. Eso ya una vez que ya está derivado, ¿no? No, eso manejo habitualmente esto es manejo de especialidad. Esto es manejo en cualquier escenario. SAMU, hospitales más chicos, cualquier escenario. Esto ya es manejo de hospitales más grandes o manejo de especialidad. ¿Profe? Entonces, toda aquella fractura de pelvis se tiene que derivar. Sí, por supuesto. Muchas veces, pero aquí el concepto más importante es que si hay una fractura de pelvis, ojo, vayan a ver el resto del cuerpo. Busquen. Dos, las fracturas de pelvis pueden tener sangrado hasta un 10%, un sangrado arterial, y eso determina la mortalidad del paciente. Y tres, ustedes pueden hacer maniobras muy básicas como poner una sábana pélvica que finalmente van a ayudar a contener y a disminuir ese sangrado. Gracias. ¿Alguna duda? ¿O pregunta? Toda libertad. ¿Cómo era la referencia de nuestro caso? ¿Cómo? ¿Cómo era la referencia
estándar por un ancho más o menos de este tamaño. Siempre esas sábanas en la urgencia lo van a encontrar como atravesadas en los reanimadores, lo van a encontrar como atravesados, no a lo largo, atravesados en la camilla del reanimador. Y es básicamente para eso. El paciente que llega con una sospecha de fractura de radio, inmediatamente cerrado. Y tienen que tener dos fijadores. ¿Ya? Uno tiene que ir a nivel del trocánter. O sea, que hay veces en que la verdad es que no es lo adecuado. ¿Ya? Realmente es mucho más fácil, bueno, hagámosle un nudo más y listo. Pero no es lo adecuado. Lo adecuado es poner como se ve en el imagen. Que la sábana esté a nivel, la sábana cubra toda la pelvis, desde la cresta ilíaca hasta el trocánter. Y fijarla, eso es como una gel, que finalmente lo que hace es como cerrarla, si está abierta, cerrar la pelvis. Pero lo ideal es que esté lo principal de la sábana esté a nivel de los trocánter. Cuando ustedes se tocan como el cosito de al lado, no la cresta ilíaca, que es más arriba, sino de al lado. Ese es el nivel que tiene que ir principalmente la sábana. Ya, a seguir avanzando. Esta es otra fractura que también es parte de la pelvis, la fractura de acetábulo. Muy parecido a las fracturas de pelvis en el sentido de que también está asociado a alta energía, traumatismo de alta energía, y que también tiene muchas lesiones asociadas. ¿Ya? 35% de lesiones en extremidades inferiores como fémur, lesiones neurológicas, un 10%, columna, traumatismo cefalocraniano, traumatismo de tórax. Muy parecido a lo que es la pelvis. Y tenemos como estructura principal, ¿ya? Aquí se diferencia un poco lo que es el hueso ilíaco, la columna posterior y la columna anterior. ¿Ya? Columna posterior, columna anterior. De ahí se define la clasificación de este tipo de fracturas. Y donde tenemos la columna posterior, columna anterior y techo del acetábulo, todo lo que se ve un poco en color amarillo. La lámina cuadrilátera, aquí básicamente es como la cara interna de esta acetábulo. Como si se imaginara como una media copa, que sería como la cara más interna de la acetábulo. Y son todas estructuras que se pueden fracturar. Entonces ya el doctor Luis Ladournet fueron los primeros en clasificar este tipo de fracturas. ¿Cómo podemos ver que hay fracturas que son elementales y son asociadas? O sea, básicamente tomaron dos tipos de fracturas elementales y que finalmente se juntan en un solo patrón. ¿Ya? Involucran tanto la pared posterior del acetábulo, columna posterior, pared anterior, columna anterior, y fracturas que de alguna forma involucran a las dos columnas. ¿Ya? Y toda la mezcla de cuando involucran también ambas columnas, pared anterior, más pared posterior y una serie de combinaciones. Y todo esto viene un poco del tipo de clasificación en cómo está posicionado finalmente al momento del trauma del fémur. Si el traumatismo sería habitualmente inflexión de área, habitualmente en contexto de accidentes automovilísticos, voy a ir sentado, por lo tanto, voy con una flexión de 90 grados, lo más probable es poder tener una de las fracturas más frecuentes, que es la fractura de pared posterior. Si yo estoy parado y con algo de rotación externa del fémur, voy a tener fracturas de la columna y de la pared anterior. Y si tengo una rotación neutra, puedo tener compromiso tanto de adelante como de atrás del acetábulo. Lo mismo que en la
fractura de pelvis, a veces el trauma, radiografías, ¿ya? Y una vez que ya más o menos sepamos identificar que no tiene una fractura de pelvis, pero eventualmente puede tener una fractura de acetábulo, ¿cuáles son las predicciones específicas para acetábulo? Son las predicciones de Jude, en la cual tenemos la predicción alal, que se ve todo el ala ilíaca, y la obturatriz, en que se ve el agujero obturatriz de frente. La alal básicamente ayuda a identificar todo lo que es la columna posterior, la pared anterior, y la obturatriz, lo que se ve la columna posterior, la pared posterior y la columna anterior. Aquí lo que se ve remarcado ahí los puntitos rojos. Esas son las dos radiografías. La mejor examen para poder identificar o evaluar bien una fractura acetábulo, el escáner. Mismo manejo, no les voy a hablar tampoco, básicamente la única diferencia es que habitualmente este tipo de fracturas no necesitan ningún tipo de estabilización con escritores externos, ¿ya? A no ser que haya una luxofractura de la cadera, en este caso una luxofractura de acetábulo. ¿Por qué? Parte importante de la contención de la cadera es la pared posterior. La pared posterior, sobre todo en flexión de la cadera. Entonces, probablemente cuando tengo el traumatismo, se luxa hacia posterior, hacia atrás, hacia la zona del glúteo, fractura la pared posterior y finalmente podemos tener un gran fragmento de pared posterior que finalmente determina que más se pueda reducir. Por lo tanto, para mantener la cadera dentro de su reducida, hay que poner tutores. ¿Y para qué? Más que nada, uno, para evitar algunas complicaciones, como lesiones neurológicas del ciático, que pasa por la pared, por la columna y pared posterior, ¿ya? De acetábulo, pasa por ahí el nervio ciático y podemos tener lesiones del nervio ciático. Y también podemos tener lesiones del cartílago de la cadera, que finalmente eso también va a determinar una posible artrosis a futuro. Ya, dudas, vamos como en la mitad. Así que, en la anterior, ¿por qué no se ponía esa hora? La de esta acetábulo. O sea, ¿cómo podemos diferenciarlo rápidamente de pelvis o contexto de ahí viene un poco esta radiografía. Si tenemos una fractura de pelvis, actualmente la fractura de pelvis va a comprometer sacro, ilíaca con la articulación sacroiliaca. Fractura pelvis habitualmente va a comprometer las dos ramas, ¿ya? Las dos ramas del pubis o la síntesis. Pero sí o sí tengo que esperar a la radiografía. ¿Cómo? Para aplicarse a eso igual. Sí, no hay otra forma de poder diferenciar un poco si es fractura acetábulo, pelvis. Pero lo que espero es la Hasta algunos radiografía. traumatólogos dicen que fractura de pelvis y la cuestión es fractura de acetábulo. Entonces, no es fácil. Ay. Pero es una forma. Y la otra es ver cómo están estas líneas. O sea, si estas líneas están comprometidas, hay una disrupción acá, esa y esta que va acá. Se da una discontinuidad en esas líneas. Lo más probable es que no sea una fractura de pelvis, sino una segunda fractura de acetábulo. Que esta línea de las columnas, cuando le hablo un poco del concepto de la columna, esta línea acá nos habla de la columna anterior y esta línea acá nos habla de la columna posterior. Entonces, si estamos hablando de fracturas de columnas, tenemos las líneas de las columnas, si hay una disrupción es porque hay una fractura de esta columna y por lo tanto hay una fractura acetábulo. Y esto es más complejo. Realmente no se pueden ver las fracturas de la pared, a no ser que tengamos como estas predicciones especiales. Pero esta es una forma de poder diferenciar una fractura de pelvis o una fractura de acetábulo. Si es una fractura de acetábulo, no necesita una sábana pélvica.
Si es una fractura de pelvis, sí necesita una sábana pélvica. Y más, sobre todo, si ustedes ven que esta pelvis está completamente ahí. Ya, eso en general es como lo que es la fractura en general como de politraumatismo, alta energía, accidentes vehiculares, desastres y cosas así. ¿Ya? Después tenemos las fracturas de cadera. ¿Ya? Aquí ya nos metemos mucho más en lo que es el paciente geriátrico. O sea, por lejos, son una de las fracturas más frecuentes, que son las fracturas de cadera. Y tienen algunas particularidades. ¿Ya? Aquí podemos ver cómo la cadera se diferencia en lesiones que están por dentro de la cápsula, cuando hablamos de la misma cápsula articular, que están por dentro de la cápsula, las fracturas de cuello o fracturas de la cabeza del fémur. Y las podemos dividir, las fracturas de cuello, cuando son transcervicales, subcapitales o basicervicales. Y tenemos las fracturas cuando comprometen la cabeza del fémur. Estas son las fracturas intracapsulares. Y todo lo demás ya vendría siendo las extracapsulares. Y ahí en general, semiológicamente, se puede diferenciar un poco estas dos, básicamente porque cuando ven al paciente que está con una equimosis extensa en el muslo, lo más probable es que tenga una fractura extracapsular. ¿Eso se le ocurre a alguien por qué? Semiológicamente, ¿por qué una fractura intracapsular no tener una equimosis del muslo? Porque está la cápsula. La cápsula va a ser la que va a retener. Exactamente. La cápsula va a retener el hematoma. Cuando tengo una fractura acá, la cápsula retiene el hematoma. Cuando tengo una fractura acá, no hay cápsula. Por lo tanto, todo eso se va a difundir por las partes blandas, músculos, y va a aparecer en la piel como una equimosis extensa. La vasculatura de la cadera tiene una vasculatura bien particular, porque es retrógrada. Entonces ahí vienen un poco las complicaciones de esta fractura. Estas son la arteria circunfleja lateral, arteria circunfleja medial, y como los vasos retinaculares a nivel del cuello. Y esta es la arteria del ligamento redondo. Habitualmente cuando en edades más pediátricas tiene una importancia como de un 20%. Después, en la medida que ya somos más adultos, ya la importancia es que entre 3 y 5% de la irrigación de la cabeza del fémur. Principalmente la irrigación de la cabeza del fémur está dada por la arteria circunfleja medial, ¿ya? Que habitualmente es como un 64, 65% de la irrigación. Entonces, cuando tenemos una lesión, por ahí viene un poco la importancia de esta fractura. Si tenemos una lesión a nivel del cuello, todas estas vasos retinaculares se van a romper, se van a lesionar. Y como tiene una irrigación retrógrada, no va a llegar la sangre a la cabeza y por lo tanto va a generar una necrosis. ¿Ya? Eso, en general, después de los 55 o 65 años, el riesgo, cuando esta fractura se desplaza, por lo tanto se rompen completamente todos estos vasos retinaculares, la probabilidad de tener una necrosis vascular es como cercana al 50%. ¿Ya? Por lo tanto, ahí uno asume de que cualquier tipo de osteosíntesis, o sea, ponerle tornillos, placas y cosas a esta fractura, probablemente, independiente de que la dejemos muy bien, se va a necrosar, se va a morir el tejido, va a generar un colapso y eso finalmente a la larga va a generar una artrosis. Artrosis, dolor, alteraciones a la marcha, alteraciones funcionales. Lo mismo, radiografía de pelvis, radiografía de pelvis AP y una radiografía especial que es como la radiografía lateral del fémur a nivel de la cadera y la cross-femur. En este contexto, ¿cuál es la particularidad de este tipo de proyección? La cross-femur
pero al momento de hacerlas, ustedes mismos después se van a dar cuenta de la diferencia. ¿Por qué? Pero no es a nivel de la fractura. Porque no puedes mover el paso. ¿Cómo? No se puede mover el paso. Exactamente. Es una fractura, es una proyección en la cual yo no tomo la proyección moviendo la extremidad. La extremidad también de la flecha de fractura está completamente extendida. ¿Ya? Entonces yo la tomo desde el otro lado, ¿ya? Sin movilizar esta proyección. ¿Ya? Entonces yo no digo, no le hago al paciente que mueva el termo. Aquí, ¿ya? Nunca para no generar finalmente dolor a la persona. ¿Cuál es la clínica habitual de estas fracturas de cadera? Uno, hay un antecedente, la edad. O sea, el paciente, habitualmente un paciente de geriátrico, ¿ya? Automático. Habitualmente mujer. Habitualmente hay una caída a nivel, de por medio. ¿Ya? La gran mayoría son pacientes que se caen a nivel del piso, que no pueden, no se pueden levantar, pierden la fuerza, no pueden caminar. ¿Ya? Y cuando ustedes lo ven acostado en la camilla, ustedes lo que ven es eso. ¿Ya? Toda la extremidad completamente en rotación externa. Esa es como la clínica particularidad. Al examen físico uno tiene que hacer movimientos, esto es súper importante, ¿ya? Porque cuando uno tiene este tipo de fracturas, uno puede tener fracturas que son o no son desplazables. Entonces vamos a ver un poco la clasificación, que es la clasificación de Gani. Entonces tampoco les voy a dar las particularidades de cada una, pero aquí básicamente la clasificación se divide en dos. Y el pronóstico se divide drásticamente. Las no desplazadas y las desplazadas. Entonces, si yo tengo un paciente que lo evalúo, le digo, ya, me caí ya. Empiezo a examinar, le tomo la pierna, le empiezo a mover para allá, por play, por roto. Pero resulta que tenía una fractura no desplazada. O sea, lo único que estoy tratando de hacer es se desplace. Entonces, cuando ustedes le lleguen a un paciente y les va a llegar, si ustedes trabajan en alguna urgencia, les va a llegar un paciente con estas características, no le muevan la pierna. Quizás podrían hacer lo que se llama un roll test. ¿Cómo es la pierna? Un rollo, como una, ¿cómo se llama? Como un lero. Si eso genera dolor a nivel de la cadera, es un roll test positivo, por tanto, algo tiene en la cadera. Radiografía. Analgesia, le darán medicamentos más y entonces, lo único que estoy haciendo al movilizar esta cadera es pasar de una fractura no desplazada a una fractura desplazada. ¿Y por qué? Por lo que hablé anteriormente. Acá están los vasos retinaculares. Entonces, de tener relativamente vasos retinaculares conservados, no lesionados, no dan los dos. Y por lo tanto, no necrosis, necrosis. Un tornillito, 15 minutos de cirugía, prótesis de cadera. Por y media de cirugía, implante, luxación, flexión, todas esas cosas. Entonces, por eso, sean sutiles con estos pacientes que les llega por fractura o por sospecha. Bueno, estas son fracturas extracapsulares, que habitualmente son las fracturas también muy frecuentes. Casi un 50% de las fracturas de cadera son fracturas, lo que se llaman fracturas pertrocantéricas. Esta es la zona trocantérica, son fracturas que involucran la zona pertrocantérica, que involucran el trocánter mayor, el trocánter menor. Tiene su clasificación particular, que básicamente es si una fractura simple, una fractura con más de un rasgo o tiene otro tipo de rasgo disperso. Está lo mismo.
Y lo importante de la fractura de cadera es que está asociado a mortalidad. ¿Ya? 25% de mortalidad al año. ¿Ya? Por eso nosotros básicamente operamos a los pacientes. Porque los pacientes que no se operan al año tienen una mortalidad de un 80%. Pacientes que nosotros operamos y le ponemos este tipo de implante, que es un clavo, ¿ya? Se llama clavo céfalo medular, ¿ya? Disminuimos la mortalidad de un 80% o un 20% más. Complicaciones derivadas a la misma osteosíntesis, ¿ya? Como a la fractura, ¿ya? Que no pegue o que pegue en una mala posición, ¿ya? La misma fractura de siempre, una fractura de pelvis AP y una cross-pec, ¿ya? La extremidad que ustedes sospechen que puede estar fracturada. Y habitualmente el manejo de este tipo de fracturas extracapsulares es con osteosíntesis, ¿ya? Básicamente ese tipo de osteosíntesis en la cara. Dudas. Fractura de cadera. Osteosíntesis para extracapsular. Espera, ¿Por qué tanta mortalidad? ¿cómo? ¿Por qué tanta mortalidad? La mortalidad está dada básicamente por el factor de la postración. Paciente que no se opera es un paciente que va a quedar postrado en su cama. Y todas las enfermedades asociadas a la postración, úlceras por decúbito, infecciones de esas úlceras, neumonía, ¿ya? Básicamente el paciente que está todo el día acostado no moviliza su pulmón. Infección urinaria, ¿ya? Lo mismo, o sea, al estar de pie todo por gravedad cae, en este caso al estar acostado al contrario, en la acumular infecciones pulmonares. Entonces todo eso va determinando de alguna forma en diferentes puntos del cuerpo estados de morbilidad y por lo tanto aumenta sus tasas de mortalidad. O sea, la mortalidad no es directamente a la fractura, es secundaria a las consecuencias de no operar este tipo de fractura. ¿Todo esto dado en la radiografía que o sea, entendí que era con el paciente, era no movilizar. Básicamente, si yo tengo sospecha de que estoy fracturado de esta pierna, esta estaría completamente estirada en la camilla. Y lo que hago básicamente, lo que hace el tecnólogo, es que esta la levanta en 45 grados, ¿ya? Y el rayo viene de allá. No viene de acá, viene de allá. Para precisamente no movilizar esta pierna, ¿ya? Que la osteosíntesis para intracapsulares o extracapsulares. El manejo para... Aquí, acá está, la única clasificación de Gardner, no desplazada, la mortalidad, complicación, radiografía, el manejo. En general, cuando no están desplazadas, ocupamos este tipo de implantes, son tornillos, ¿ya? Y aquí también es algo importante, o sea, saber diferenciar que son dos mundos distintos. Una prótesis de cadera y un tornillo. Un tornillo baja incisiones de 1 centímetro, sangrado escaso, infección de herida escaso, tiempo quirúrgico 30 minutos, implante tornillo, ¿no? Al otro lado. Entonces, si la desplazo, prótesis de cadera. Estamos hablando de incisiones de 10, 15 centímetros, infección de herida, infección de prótesis, que son un desastre, sangrado. Estamos hablando de que el paciente que va a estos tornillos sangra SC, paciente que sangra por una prótesis de cadera
que tiene 600 metros. Estos son un paciente con una prótesis de grado. 20 cc versus 30. No son dos bolsas de confusión. Entonces son dos mundos distintos. Y ese es el tratamiento. Habitualmente, fracturas no desplazadas, todas van a los pequeños. Cuando están desplazadas, van a tener un poco de la edad. Si son menos de 75 años, van a tener un poco de la edad cronológica, o sea, la edad fisiológica. Cuando son más de 65 años, prótesis de grado. Es como el algoritmo. Entonces también eso es importante que sepan diferenciar que no da lo mismo que esté desplazado o no. No da lo mismo que vaya un tornillo o que vaya una prótesis. Y último, que son más cortitos. Fracturas del fémur. Esto más que nada va asociado a lo que es politraumatismo. Fracturas de pelvis, acetabulio, fracturas de cadera, como ejemplo la fractura angélica o subcloangélica. Pero básicamente es un poco el mismo concepto. Aquí lo importante es la correcta evaluación de las partes blandas. Aquí una de las cosas importantes de las fracturas de fémur es que hay un 10% que generalmente las fracturas de fémur son expuestas. Entonces por eso cuando vayan a evaluar al paciente tienen que evaluarlo por toda la piel. Y se puede exponer por la cara lateral, por la cara medial, por la cara posterior. Y muchas veces son pequeñas heridas en la piel. Estamos hablando de 2 centímetros. Y que eso también va a determinar un poco el manejo, si vieron lo que es el manejo de las fracturas sexuales. Clasificación, bueno, habitualmente este tipo de fracturas son asociados a traumatismo de alta energía, tienen también su propia clasificación. Si son rasgos simples, cuando hay un rasgo, tres fragmentos, y uno de esos es lo que llamamos encuña o una mariposa. Cuando son fracturas más complejas, porque hay muchos fragmentos o hay un fragmento intermedio, hay un segmento intermedio. No olvidar que cuando vemos una radiografía no solamente el cuerpo, sino también hay un vaso. Y ese vaso también se puede romper cuando está desplazado el fragmento. Por eso, ir a evaluar los pulsos, la parte neurológica de las extremidades inferiores y la piel. Esas tres cosas son súper importantes también al evaluar la parte segmentaria en el análisis del trauma. Radiografía de fémur hacia lateral. Eso también es un concepto también que ustedes que llegar a la casa. Cuando ustedes tienen una fractura de un segmento beneficiario como esto, ustedes, ¿qué es lo que pedirían? Aparte de la fractura, evidentemente, de la radiografía del trauma, ¿pedirían algo más? No, radiografía. Porque aquí la cuestión se divide en radiografías que yo tomo por fracturas que están en relación a la articulación o cuando no compromete la articulación. Eso. O sea, básicamente suena súper explicativo, súper bien. El problema es que en la práctica no pasa. Cuando tienen compromiso en un segmento no articular, ustedes tienen que tomar radiografía del segmento, una articulación por arriba y una articulación por abajo. Que pueden haber también fracturas arriba o fracturas abajo. Y en más de alguna ocasión también me ha tocado ver cómo hay osteosíntesis, por ejemplo. La fractura que está a este nivel, y toman radiografía de rodilla y después, sorpresa, tenía esto, pero la radiografía llega hasta acá. Cuando le tomo una predicción a todo el fémur, como corresponde, me encuentro con eso. Entonces, cuando tomen fractura, cuando pidan radiografía, pidan de todo el segmento, una articulación abajo y una articulación arriba. Cuando compromete la articulación, al revés.
hueso arriba y el hueso abajo. Sí, suena súper lógico, pero en la práctica no ocurre. Y tratamiento de urgencia habitualmente, bueno, cuando no tienen esto más como de especialidad, como de centros más grandes, pero en general un inmovilizador, ¿no? Los inmovilizadores tienen que ser, no tienen que, o sea, cuando ponen una inmovilización, habitualmente con un yeso, ¿no? Una valva de yeso. Por favor, no la pongan a nivel de la fractura. Lo mismo, es súper lógico, pero ocurre. Traten de completar todo el segmento, inmovilizar todo el segmento. Habitualmente el hospital, yo también trabajé en un hospital, y en ese hospital yo no estaba encargado de ponerlo en yeso, era el técnico. Entonces el técnico, el que decía, ya doctor, ¿hasta dónde lleva el yeso? Aquí, hasta acá, hasta acá. Ustedes no lo van a hacer ustedes, pero la decisión de hasta dónde la inmovilización va a ser decisión de ustedes. Ya cirugía control de daño, fijador externo, ¿ya? O ya una cirugía definitiva que básicamente es el uso de osteosis. Plata, clavo, tornillo, hasta rellenar un pelo. Aquí la valva que elegiríamos sería con una bota larga. Sí, o sea, al menos. ¿No? Al menos una bota larga que llegue hasta acá arriba. Ahora, en general, las fracturas de cadera, que es lo más frecuente, las fracturas de cadera en pacientes geriátricos, adultos mayores, no es necesario inmovilizarlos. Ustedes tratan de movilizarlo en bloque. O sea, de la camilla de su hospital a la camilla de SAMU o de la ambulancia en bloque. Móvelo en bloque. En bloque básicamente que todo el cuerpo se mueva en un solo, como un solo segmento. ¿Sí? Importante de las fracturas de fémur, la evaluación neurovascular y la evaluación de las fascias blancas. ¿Sí? Eso es lo más importante que se tiene que dar en su casa. Palpar los pulsos vitales, evaluar la parte neurovascular distal y revisar toda la piel de forma circunferencial. ¿Ven? Mensajes para casa. Adecuado tratamiento inicial también. Suena súper obvio, pero no es lo mismo leerlo o decirlo que entenderlo. Por eso, un adecuado tratamiento inicial. Ahora es central. Evaluar de forma sistemática, completa, las imágenes iniciales, pero para eso tienen que pedir las correctas imágenes. Pero si tengo imágenes parciales de lo que tengo que evaluar, obviamente no voy a tener una evaluación completa. Instalación de inmovilizador según sea necesario, ¿ya? Abarcando lo máximo posible el segmento completo. O sea, si tengo una fractura a nivel de articulación, lo mismo concepto de la radiografía. Tratar de que esa inmovilización abarque el hueso distal y el hueso proximal. Cuando tengo una fractura de un hueso, que la inmovilización involucre la articulación distal y la articulación proximal. En el caso de una bota larga, no es posible poner una bota hasta arriba, ¿ya? Pero tratar de que sea lo más larga posible. Y traslado precoz al centro de salud de mayor complejidad. ¿Dudas? En las fracturas de acetábulo, la radiografía de Guidet, la proyección a la luz, son subdivisiones de la fractura. ¿Cómo? Son como subdivisiones de la No, esas son las, así se llaman. Ah, ya. Las proyecciones de nivel son la alas y la altura. Entonces es una, imagínense que la pelvis es como un rombo, ¿ya? Entonces básicamente acá está el ala, entonces yo estoy tomando una proyección de frente al ala, ¿ya? O sea, habitualmente como 45 grados de un plano recto, ¿ya? Y la altura es 45 grados con respecto a esa proyección. Imagina que aquí está el ala y aquí está la estructura. Entonces estoy
una ortogonal a esa proyección que vendría siendo la postura. Bien. Son libres. ¿Ah? O sea, me pidieron hacer la de pelvis. O sea,